Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Habla Pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Gracias al Señor una semana más que el Señor nos regala en su infinita misericordia. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu y Santo de Dios, a estos estudios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos viendo la cruz de Cristo paso a paso a la luz de la Biblia. Le invito a que se suscriba a este canal, que active la campanita, invite a otros a ser parte de estos estudios bíblicos. Para la gloria del Señor, ya tenemos más de 70 videos de diferentes temas bíblicos y una serie de estudios bíblicos en este canal. Estamos viendo las 7 palabras de Cristo en la cruz. Vamos a continuar. Anteriormente vimos el análisis de los que están en contra del desamparo de la cruz. Me disculpo por la garganta, amados. Ayer tuve que hablar bastante, entonces ando un poco afónico. En favor del desamparo. De acuerdo, aquí vemos la otra parte, que es en favor, los que están a favor del desamparo. Acordémonos que hay unas teorías que andan por ahí, ¿verdad? Que hay personas que creen en que Jesucristo no fue desamparado por el Padre, otros sí. Entonces estamos viendo las dos posturas para poder ir aprendiendo lo que realmente estas palabras significan. Muchas veces usted las lee en la Biblia, en los evangelios sinópticos, y al entender la profundidad de cada palabra que Jesús dijo en esas horas en la cruz del Calvario, que vamos a ir estudiando minuto a minuto, hora a hora, lo que Él vivió. Además, vamos a estudiar desde el momento en que Él fue lacegado, ¿verdad? Cuántos latigazos le dieron, por qué le dieron solamente 39 latigazos y no 40, que era la costumbre romana. También vamos a ver ciertas cosas y eventos desde ahí al Gólgota, que más o menos son como unos 700, 800 metros en subir a la cruz, ¿verdad? Al monte Calvario. También vamos a ver qué significa la palabra Calvario o Gólgota a la luz de la Biblia. Entonces es bastante lo que vamos a abarcar, amados, en estos estudios con respecto a la muerte de Cristo. Así, cuando venga, si Dios lo permite, este año que viene, y Dios lo permite, todavía no está vida, ya estamos aquí, ya vamos a tener un concepto más amplio de la muerte de Cristo a la luz de la Biblia. De acuerdo con lo analizado en el diccionario expositivo Strong, es un diccionario muy bueno, muy completo, se lo recomiendo. Yo también lo tengo en físico. Y observando las palabras que allí aparecen en los idiomas antiguos, se puede resumir en lo siguiente. Vean qué interesante estas palabras, porque al estudiar estas palabras, Jesús usó idiomas diferentes. Cada palabra y en cada expresión, en toda la palabra, Él no habló solamente en un solo idioma. Por decirle algo, todo no lo dijo en griego, no todo lo dijo en hebreo. Aunque usted no lo crea, eso fue lo que más asombró, como lo dije en el video anterior, amados, de que ellos se asombraban de que Jesús, un carpintero, un hombre que no tenía estudios, llamémoslo así, superiores en lenguas, ¿verdad? Hebreas, griegas y otras lenguas, Jesús dijera estas palabras. Por eso es importante estas palabras, no solamente su significado espiritual para nosotros, sino también el significado para los que estaban ahí al pie del Calvario, ¿verdad? Porque ellos dijeron, qué increíble dominio del idioma que él estaba usando en ese momento. Entonces, ahí vemos donde muchos no entendían. ¿Por qué? Porque él usó una expresión, digamos un ejemplo, en toda una oración, él usó varios idiomas a la vez. Entonces es interesante eso, como hay personas que hablan varios idiomas, que a veces digo, ¿cómo hacen para no equivocarse entre un idioma y el otro? Amados, es interesante, pero eso es lo que pasó. Por eso es importante estudiar la cruz de Cristo punto a punto. Entonces ven qué interesante, dice, lama, es de origen hebreo. Permítanme sostener estas hojas porque aquí hay bastante viento, gracias a Dios. Es de origen hebreo, que significa, oiga, ¿por qué? Oiga, la palabra lama
Vean qué interesante que es agarrar las palabras y despedazarlas, llamémoslo así, despedazarlas e ir estudiándolas. Entonces, lama significa ¿por qué? Sabatanaí es de origen, oiga, caldeo. Y si usted se lee el libro de Job, Job fue escrito en hebreo y también en el idioma caldeo, que era el idioma de los judíos en aquel tiempo, de los tiempos de Nabucodonosor y todo esto, ¿verdad? Que estamos hablando más o menos del 400 y resto antes de Cristo. Recuerde que las fechas bíblicas no son exactas. Entonces, y significa tú me has dejado. Entonces, Sabatani significa tú me has dejado. Entonces, vean qué interesante esta expresión. La palabra griega usada por el evangelista para traducir Sabatanai es la palabra tamleí, que significa dejar atrás en un lugar, dejar o vea lo que dice, desamparar, o sea, o olvidarse. Al Jesús decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él está dando una expresión no solamente de un abandono temporal, sino que en este momento él estaba diciendo, Dios, Padre, mi Dios, ¿por qué volviste tu rostro hacia mí? ¿Por qué en este instante, cuando más te necesito, cuando más estoy en esta prueba, me abandonas? Entonces vean qué interesante que la súplica de Jesús venía de su alma, no tanto de su expresión idiomática, sino del alma, la profundidad del dolor que él estaba sintiendo por usted y por mí en la cruz, al sentir el abandono de su Padre en la cruz del Calvario. Entonces vean qué importante es esto. Entonces por eso Pablo dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Amados, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Entonces, vea qué importante es esto. Ellos, oiga, sostienen que bajo esa perspectiva la traducción dada por el evangelista es correcta y que jamás Sabatanaí se traduce como ¿por qué me has desamparado? Y efectivamente Jesús estaría diciendo las palabras escritas, oiga, en el Salmo 22. El Salmo 22 y la cruz de Cristo van muy conectados. Entonces, por eso, amados, cuando más adelante, cuando veamos la cruz de Cristo, yo voy a tocar el Salmo 22 y vamos a estudiarlo versículo por versículo porque tiene mucho que ver con la cruz de Cristo. Entonces, vean qué interesante. Ahora bien, veamos las palabras utilizadas en el Salmo 22, 1, según la versión Reina Valera 1960. Entonces, vean qué importante es esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amados, vean qué interesante que es esto. Aquí es donde vemos que Jesús estaba gritando, y no solamente a los que estaban ahí a los pies de la cruz, que eso más adelante lo vamos a analizar, sino que estaba clamando a su Padre. ¿Por qué si desde aquella eternidad juntos estuvimos en este instante cuando mi vida se está acabando, en este instante cuando estoy cargando con el pecado de la humanidad, me abandonas cuando más te necesito? Ahora, acordémonos de algo, amados, que este mismo vacío, esta misma soledad, que más adelante lo voy a explicar con más detalle, que Jesús se está sintiendo en su alma, no está hablando solo de su cuerpo, sino de su alma, es la misma soledad que la gente va a experimentar en el infierno. Por eso la expresión el crujir de dientes y el lloro es una expresión no solamente de dolor, no solamente de ira, ¿verdad? Sino también de vacío, porque en este momento usted y yo sentimos aquí en la tierra la presencia inmediata de Dios. Entonces, esa gente, al sentir el vacío de Dios y esa alma, al sentir esa separación que Cristo sintió en la cruz también por su Padre, es la misma experiencia que por la eternidad va a sentir la gente o la humanidad que se pierde al final de los tiempos en el infierno. Entonces, por eso a mí me da risa cuando personas dicen, no, el infierno no es nada. Amados, el infierno es tan real como usted y yo, es más real que nosotros mismos. Entonces, ahí es donde la gente va a decir, dame unos minutos para volver a subir y arrepentirme, donde ya no hay, después de la muerte ya no hay esperanza, dice la palabra. Entonces, vean qué interesante es esto. Dios mío, oiga, Dios mío, aquí Jesús
se puso como siervo, acuérdese de eso. Aquí Dios, Jesús se puso como cualquiera, como usted, como yo, como cualquier ser humano. Él tomó el papel del segundo Adán y él clamó a su Salvador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea qué importante es esto. ¿Por qué están tan lejos de mí? Oiga, ¿por qué están tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Jesús en ese instante sentía como que Dios estaba, un ejemplo, amados, como que el Padre estaba ya en el último rincón de la Vía Láctea y él estaba aquí en la tierra. Imagínense la soledad y el vacío que él sentía en ese instante. Ese vacío sepulcral en su alma. Entonces, como lo dije en el primer video, uno de los videos anteriores, amados, Jesús, el Padre, desde la eternidad siempre ha estado ahí, así, juntitos. Llamémoslo así como uña y carne, ¿verdad? Es el ejemplo que vi la pasada. Y que se separaran. Imagínense lo que él sintió en ese instante. Entonces, las palabras hebreas utilizadas en este versículo indican lo siguiente. ¿Por qué es la palabra hebrea lama? Oiga, ¿por qué? Y usted la puede encontrar en el diccionario Strong en la parte 4100 de esta palabra y el significado más amplio. Obviamente en el diccionario teológicos el significado porque es una palabra muy importante en el concepto hebreo, que se tradujo de la misma manera ¿por qué? Desamparado. Se usa la palabra hebrea asad, ¿verdad? Que significa, oiga, abandonar, apartar, desamparar y desechar. Que esos significados usted los va a encontrar, en un diccionario Strong y también en los diccionarios teológicos, ¿verdad? Vine y otros tipos de diccionarios, ¿verdad? Que usted debería de tener, amados, si usted estudia la palabra. Entonces, vea qué interesante. Abandonar, apartar, desamparar y desechar. Jesucristo en ese instante fue desechado, fue abandonado, fue despreciado. Ahora, acuérdese, y es una palabra que es muy dura, que mucha gente cuando me escucha decirle se horrorizan y dicen, mano, ¿cómo te le ocurre a usted decir eso? Pero la Biblia dice que maldito todos que es colgado en un madero. Y en ese instante Jesús estaba maldito. Delante de Dios, su Padre, él era maldito. Léalo en Deuteronomio, léalo en Gálatas y ahí lo va a encontrar. Más adelante en la cruz de Cristo, cuando llegamos ahí, voy a hablar sobre esos dos pasajes y los vamos a analizar. Entonces, esta disyuntiva, vea qué importante es esto. Como se puede observar, no puede ser discutida a través de investigación de los eruditos en lenguas antiguas, dada que los que afirman que las palabras no existen, oiga, en idioma conocido, no necesariamente están en lo cierto. Puede ser una palabra derivada de otro idioma, como lo demuestra el otro grupo. Hay palabras que llaman en teología lenguas mudas, ¿verdad? O muertas. Entonces, el autor usó las palabras y las cambió al griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener estos detalles con respecto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Lo del segundo grupo pueden estar queriendo ajustarse a lo dicho por Salmos 28:1, dado que no es muy lógico pensar que Jesús mezclara palabras en caldeo. La palabra caldeo, acuérdense que en Daniel capítulo 8 en adelante, ahí hay unas frases también en caldeo. Y Daniel mezcló hebreo y caldeo, que eran los idiomas en el Antiguo Testamento, hebreo y caldeo. En sus tiempos de la esclavitud, si usted lee los tiempos de Belsasar, Nabucodonosor y todos estos imperios. Entonces, era el idioma del pueblo, el caldeo. El griego, en el Nuevo Testamento, es el idioma judío, llamémoslo así, el idioma de todo el pueblo, ¿eh? El idioma general, el idioma que todo el mundo habla, de la tierra. Entonces, era el idioma griego. Entonces, el que todo conocía. Entonces, es como hablar inglés mezclado con palabras en español, exacto. Jesús hizo una mezcla tan hermosa, ¿verdad? Que cuando los eruditos hicieron la traducción de los pergaminos del Mar Muerto, ¿verdad? Al original, resulta que ellos vieron que Jesús usó un vocabulario tan rico y tan excelente que se asombraron, porque dijeron, qué increíble, ¿verdad? Qué hermosa es el Salmo 22 en toda su estructura, ¿verdad? Porque el Salmo 22 es un salmo poético. Acuérdense que los salmos tienen varias divisiones. El Salmo 22 entra entre la parte de poéticos, pero también proféticos y sapeciales. Entonces es muy importante tener en claro todos los salmos.
El idioma más usado en la época, permítame porque no veo bien la hora, era el griego, ¿ve? El idioma más usado en el Nuevo Testamento era el griego. La Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Muy importante que usted domine todo esto. En el Antiguo Testamento, era el hebreo y el arameo. Obviamente también estaba el caldeo. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Al igual que el presente estudio, un grupo sostiene que en griego y otros arameo. Se supone además que los evangelistas están escritos originalmente en arameo, al igual que unos versículos del Antiguo Testamento. O sea, imagínense que los discípulos manejaban varios idiomas. Lucas era uno, Marcos era otro, que por ejemplo, Marcos es uno de los libros que los eruditos lo tienen como en el pedestal de todos los libros del Nuevo Testamento por su idioma, por su escritura. Entonces, muy importante. Y también lo que está en Lucas, muy importante. Están escritos originalmente en arameo, al igual que unos versículos del Antiguo Testamento. El caldeo, que era en el idioma del tiempo de Daniel, por su parte existen estudios que sostienen que estaba íntimamente relacionado con el arameo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jesús dominaba estos idiomas si él no estudió? Entonces, por eso es importante estudiar las palabras de Cristo en la cruz. Ahora, no solamente su significado, sino su etimología, ¿verdad?, de las palabras, que es muy importante dominar al hacer un estudio bíblico de estos temas. Amados, vamos a continuar. Permítame, porque aquí eso. Ahora bien, hasta este momento se ha intentado entender la frase dicha por Jesús en la cruz a través de su origen lingüístico y no hemos podido clarificarla, por lo que intentaremos resolver este dilema a través de la misma Biblia, respetando la máxima y de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma, muy importante entender eso. A eso, amados, se le llama, por ejemplo, pasajes paralelos. Cuando usted estudia la Biblia, es estudiante de la Biblia, se le llaman pasajes paralelos, ¿verdad? Entonces, ahora, en contra del desamparo, hay una doctrina en específico o una secta en específico que rechaza rotundamente lo que es el desamparo. ¿Por qué? Hay una teoría que ellos tienen en su doctrina que se llama la teoría del vacío o del espejismo. Para ellos Jesús nunca existió, fue todo un espejismo, fue toda una ilusión óptica de Cristo. Fue tanto el engaño, ¿verdad?, que él logró engañar a toda la humanidad. Entonces, es una secta que cree en esto y en una de sus teorías o doctrinas se llama así, la teoría o la doctrina del vacío. Entonces, esta es lamentablemente la secta que más contradice la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante es esto. Existe evidencia bíblica que dice que Dios no desampara a los justos y menos a los injustos. Aquí es donde esta gente, esta secta dice, o este tipo de personas dice que jamás, ¿cómo usted va a creer que Dios Padre va a abandonar a Jesús si Jesús era un justo, era un hombre piadoso, era un hombre santo? Entonces niegan, al pensar que Dios es amor, jamás Dios va a abandonar supuestamente a su propio hijo y mucho menos maldecirlo en una cruz. Entonces, ellos niegan rotundamente la cruz de Cristo. Entonces, es importante, amados, que entendamos la cruz de Cristo a la luz de la palabra de Dios. Por eso siempre lo he dicho y lo diré hasta el cansancio. Siempre que escuche un tema, sea de cualquier pastor, en la Biblia, en la radio, en la televisión, siempre pida base bíblica o todo compruébelo con la base bíblica. Muy importante, porque si me dejo guiar por lo que otros creen y no tengo una base bíblica, me voy a equivocar en la interpretación de la palabra. Salmo 23:4 dice, vea, aunque ande en valle de sombra y de muerte, que son versículos que ellos agarran y se la aplican, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ellos vienen y te dicen, mira, pero el Salmo 23:4 dice que Dios no desampara al justo. Y si Jesús era justo, ¿por qué lo va a abandonar? O sea, aquí dice que no te va a abandonar en el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Y Jesús estaba pasando por el valle de la sombra y la muerte. Entonces, si usted viene a decirme que Dios lo desamparó, es antibíblico. Y solo se agarran de ahí, no ponen otra base bíblica.
Obviamente, una persona que no conoce Biblia, base Biblia, entonces resulta que dice, sí, está bien, ustedes tienen razón. Pero si usted estudia bien la Biblia, se da cuenta de que esta interpretación es mala. ¿Por qué? Porque no tiene base bíblica. Ahora, acostúmbrese que siempre, siempre, siempre existen versículos perpendiculares. En Biblias de estudio, aparte de abajo, siempre va a decir referencia a tal parte, referencia a tal parte. Todo eso se llaman versículos perpendiculares para hacer un estudio completo de la Biblia. Muy importante entender eso, amados. Amados, si Dios lo permite, voy a continuar con esta parte la próxima o en el próximo video. Le invito a que se suscriba a este canal, sea parte de este gran equipo de estudio bíblico, porque realmente somos un equipo de estudio bíblico. Invite a otras personas a seguir aprendiendo sobre la cruz de Cristo a la luz de la Biblia. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.